él volvió como por otro hermano y no volvió a saber. O sea, entonces es escuchar las historias de vida de los compañeros o de uno mismo también, para saber que antes tuvo momentos difíciles, de que vivió la vida, de que se enamoró, de que lo dejaron, de que le montaron cachos, pues, o sea, que sucedieron cosas tristes y alegres también. Entonces era recordar de cada uno las historias, o que cada uno contar. Y era también una manera de conexiones de vida y de conocernos como personas entre los grupos. Y a veces con el mismo guerrillero. O sea, es como toda una película, todo raro, ¿sí? Como Pero el guerrillero también le estando, contaba anécdotas de lo que sí, de su sí, vida, pero siempre de guardia, ahí parado. ahí parado. Entonces uno se acercaba a cierta distancia, y entonces, yo conozco el pueblo este, yo tal, y ahí yo llevaba el porta, yo llevaba, yo gariteaba para tal parte, entonces, y sí, entonces había momentos de alguno con ellos que conectaban Ajá. en el espacio de la vida, en esos puntos. Había apoyo de otros, o sea, hay palabras que se vuelven como claves, ¿no? Y es la solidaridad en esos casos, la tolerancia en esos casos. Pero no solo en esos casos, sino que también sirven para todas las cosas en la vida. La tolerancia, la paciencia, la solidaridad y la empatía. Y la empatía la aprendí entendiendo y mirando al guerrillero, porque estaba ahí. Entonces ya uno entra a discutir por qué se metieron ahí, cómo fue las situaciones, circunstancias que los llevó a estar ahí, cómo se sentían. Cuando podían hablar, pues nos contaban. Cuando no podían hablar, pues simplemente sus actos y su silencio pues le decían a uno que sufrían también. Y estar enfermos de guardia y lloviendo y llorando. Entonces uno dice, no, es que son también seres humanos, o sea, no son monstruos que uno antes, cuando estaba uniformado, cuando patrullaba y que a uno lo atacaban, uno no los veía. Yo había tenido varias situaciones de críticas con la guerrilla, pero yo nomás veía, sentía que me disparaban, pero no, y veía los resultados de compañeros muertos, o veía bombas instaladas, pero a ellos no los veía, eran como sombras, como fantasmas, como monstruos, ¿sí? Los veía. Cuando ya soy prisionero, secuestrado por ellos, ya veo el ser humano que hay también ahí. Y cuando ya veo, hoy está aquí y mañana ya no está porque murió. Entonces, o como cuando una guerrillera quedó embarazada y va creciendo, y después escucho el llanto del bebé. Entonces la vida sigue, o sea, se va por un lado y continúa por otro. Entonces eran muchas circunstancias de, de amar la vida, de entender como seres humanos, de entendernos, de poner todas esas palabras, le encuentra uno el verdadero sentido. Uno puede decir paciencia, ¿eso qué es? O puede decir solidaridad, hay que vivir las palabras, sentir. Ahí encuentra uno el significado de las palabras. Entonces, en la nostalgia entendía que era la nostalgia, era el recuerdo de los momentos felices vividos con la familia. Que un poco Y, para o distraerse o sea, para poder ganar tiempo, ustedes vivimos cogían y armaban manillas y todo eso. ¿Tú quisieras contarnos un el poquito? hilar y el deshilar, sí. Había que hacer algo para mantener la mente ocupada. Sí, porque estar uno quieto todo el día, pues uno sí, hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, así sea leer un libro, así hablar, o entonces los que no hacían o no hacían nada, terminaron un poco más, su vida más traumática, digamos.
se notaba más el sufrimiento. En cambio, los que nos poníamos a hacer algo, pues afrontábamos el día a día, ¿sí? Y entonces se ocupaba uno. Entonces las guerrilleras, las muchachas de pronto les llegaba ropa para cambiar lo que ya tenía, entonces botaban un trapo, un cuco, unos calzones. Entonces venían de diferentes colores, ¿sí? Fucsias, verde, entonces colores bonitos. Entonces había que sacar los hilitos y entorcharlos, deshilar y luego hilarlos y luego ya 3 o 4, entonces entorcharlo quedaba más gruesito, entonces ya 4, entonces ya hacía una manilla, hacía un cordel. Entonces eso le ocupaba a uno el tiempo y luego sacaba algo útil y luego le robaba una sonrisa al guerrillero porque, vean, usted me puede hacer una manillita que quiero llevársela a una muchacha que está, entonces uno le decía, tenga y lleve, entonces él se iba feliz y la muchacha después, vean lo que me regalaron, o sea, unas acciones que sencillitas parecían a veces. Llega un guerrillero y dice, ¿quieren ver una película? Entonces, claro, vamos a ver una película, pero primero, pues sí, pero luego dijo, una película aquí, en la selva. Entonces, sí, claro, entonces vienen y traen un DVD, sí, una batería, cables y nos muestran la película. Entonces, y pues fueron varias. La primera que nos vimos, que yo recuerdo ahorita, fue de Jackie Chan, que se sube, como cae, pierde el conocimiento, pierde la razón de quién es él. Y entonces es una roca alta y entonces él la toma, el helicóptero sobre la toma pues, y entonces él así en lo alto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces eso de verdad, ¿quién soy yo? O sea, dije, este pedacito cuando yo esté hablando en una charla que me inviten en un colegio o cualquier, voy a recordarme de este pedacito de quién soy yo, porque es que nosotros nos preguntamos a veces quiénes somos, qué hacemos en este mundo, cómo lo estamos haciendo, porque uno a veces dice, no, yo conozco a tal, pero yo, o sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, y luego la del oso panda. Habían capturado un animalito que era malo, y entonces él quería hacerse del poder, pues, para dominar, ser el maestro, pero no, lo meten preso, y entonces el maestro que estaba ahí es el maestro Kung Fu. Sí, es una tortuga, ¿vale? Sí, es una tortuga. Entonces llega otro animalito y le dice, maestro, tengo una noticia grave. Entonces le dice, no hay noticias graves, las noticias son noticias. Es la actitud o es la manera en que usted recibe la noticia, que hace buena o sea mala. Y entonces, bien, y no, pero es que se voló tal, el personaje de man, esa es una mala noticia. Entonces, esa paciencia. Y entonces, con la paciencia sí, que la misma esa es una mala noticia. Entonces, nosotros ahí, que no están hablando de nosotros, de los secuestros, esa es mala noticia. Entonces, uno asumía y hacía bromas y todo. Y luego entonces dice, el maestro dice, el pasado ya es pasado y ya se fue, no hay nada que hacer. Bueno, si lo recuerda y lo vivió. El futuro es incierto, no sabemos. El presente es un regalo. Entonces el presente, pues vivámonos, disfrutemos del presente. Entonces eso nos ayuda también a vivir el día a día. Aunque yo ya venía con ese pensamiento de vivir el día a día hacía tiempo, desde que llegué a trabajar, desde que entré a la policía y salí destinado al Cesar. Y 2 días antes habían matado a 7 policías allá en el Cesar. Entonces yo dije, ya estoy aquí, ya estoy en lo que quería hacer, que era policía, tener verde, estar patrullando y todo. Voy a disfrutar cada día de este uniforme, de lo que pueda hacer.
Entonces, desde ese momento, entonces recordé después en la selva, y hablando con los compañeros, no, ¿qué vamos a hacer? Que no hay que pues, vivir el día a día. Si usted quiere, está muy aburrido, tíresele a un guerrillero de esos, ahí se hace matar. Y si es verdad que está demasiado aburrido, pues uno está aburrido aquí, pero tiene que afrontar la vida como nos toca en estos momentos. Y luego viene otra película, El Señor de los Anillos. Bueno, Sí, entonces hay un personaje, es Milo, pues Milo. es Milo. Milo. El Entonces, monstruo. sí, entonces dice, preciosa, preciosa, tratando de una araña para que comiera o para que atacara al que lleva el anillo. Entonces el anillo entonces el Milo es uno mismo, o sea, soy yo, es el ser humano con las dualidades de la vida, del bien y el mal, del sí o el no, del yin yang, de tomar decisiones. Cuando una decisión lo puede llevar por un camino de hacerle mal a otro o hacer unas cosas malas para lograr un objetivo, o de hacer cosas buenas en ayuda, en beneficio de otras personas. Y entonces, ¿dónde está esa diferencia en que yo coja este camino o coja aquel camino? Entonces, digamos, de las películas que uno veía, tomaba una enseñanza, y de ahí, del Milo, es la conciencia, es la formación moral, la formación espiritual, la formación de hogar, la educación. Y cuando uno profundiza más en la violencia de nuestro país y en la violencia de la humanidad, diría uno, es que viene en el ADN, o sea, allá en nuestro interior, en hacer maldad. Todavía sigue la discusión, o sea, interna, pues una discusión en dónde está esa línea de uno con este camino o coger este camino. Y es de la formación, pues para mí es de la estructura moral, de la estructura ética, de la educación que uno recibe, del hogar, del colegio, en que uno puede hacer la diferencia.